Lucas, ¿cómo andás? Buenas tardes. Todavía noche no, buenas tardes, casi noche. Buenas tardes, Chato. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, por suerte. Intentando acomodarnos después de la jornada de ayer, que fue muy breve, pero súper intensa, ¿no? ¿Qué estuviste viendo? Bueno, a ver, es un acto importante la inauguración de Sí. sesiones ordinarias. Es Ujú. un momento en donde los ciudadanos tenemos la posibilidad de escuchar al presidente no solo explicando el estado de situación de la nación, sino pormenorizando y dando detalles de su programa de gobierno. Incluso los que seguimos el proceso político con detenimiento, que tratamos de entender la escena política, tomamos muchas veces el discurso del presidente en la inauguración de sesiones ordinarias como una Claro, especie de referencia respecto de qué es lo que el gobierno quiere hacer. claro. Bueno, yo hoy reflexionaba por la mañana, Tato, fue una inauguración de sesiones ordinaria, Sí, parafraseando el término, ¿no? sí, Porque la verdad que el espectáculo fue lamentable. Son inauguraciones, las últimas que hemos venido viendo en Argentina, que se han ido deformando. Hemos tenido presidentes que más que explicarnos qué quieren hacer, nos quieren demostrar cuánta hinchada tienen. Y yo creo que ese no es el espíritu del evento. Creo que ayer Milei llevó esta deformación a un nivel paroxístico, ¿no? Porque lo vimos por momentos muy desencajado. Y creo que pierde la oportunidad de construir una estatura conveniente para su propio liderazgo. ujú, Porque cuando uno se sube al atril, se para frente al micrófono con el monopolio de la palabra, como es cuando el presidente ejecuta este discurso, uno tiene que saber ejercer la autoridad con inteligencia. Y creo que ayer el presidente no fue muy inteligente para aprovechar las circunstancias, más allá del contenido del discurso, que lo hubo y que uno puede analizarlo y puede tener alguna claro. reflexión sobre ello, pero la forma en que fue presentado el discurso me parece que no fue conveniente para el presidente. No, no, comparto plenamente. Respecto al contenido, ¿qué te llamó o qué destacarías de las Bueno, cosas que dijo? yo lo pongo en un contexto, porque, a ver, yo vengo diciendo, si Milei presidente fuera una serie, ahora que estamos tan acostumbrados a ver Ujú, series en plataforma, bueno, esta serie tuvo una primera temporada, que fue una primera temporada que estuvo caracterizada por dos circunstancias. Cuando uno leía la sinopsis de esa primera temporada, era un gobierno en extrema fragilidad política enfrentando un desafío económico de gran magnitud. Esa fue la película que vimos durante los primeros 2 años de gobierno, que terminó muy bien para el gobierno. sí. Y terminó muy bien para Milei porque terminó con el triunfo electoral el 26 de octubre pasado. Ahí se produce el final, a mi entender, de la primera temporada. ¿Por qué? Bueno, porque la película que vimos a partir de allí fue completamente distinta. Completamente distinta, fundamentalmente como consecuencia del fortalecimiento legislativo del gobierno. El Claro. gobierno acaba de terminar unas sesiones extraordinarias en donde pudo cumplir con todo el temario que el Ejecutivo había planteado para esas sesiones extraordinarias. Bueno, pues Y eso estamos hacía, viendo... eso hacía algo, lo hacía más más raro lo de ayer, el enojo de Milei. Absolutamente. Hoy pensaba lo mismo. Digo, se perdió una gran oportunidad de mostrar otra altura, de Claro. ponerse en el lugar de un estadista reformista que venía a plantear una agenda de reformas y no en el rol de un panelista como lo conocimos a Milei en Intratables, que tiene otra dinámica. No, me parece que hubo un costo de oportunidad perdido allí y, y de hecho uno va al contenido y en el contenido el presidente trató de transmitir esta idea de, bueno, a partir de ahora que cambiaron las condiciones políticas objetivas y podemos sancionar leyes, este es mi programa. Y hubo anuncios, me parece que fueron más generales que particulares, es decir, se enunciaron grandes temas, Sí, grandes títulos, pero nos está faltando el detalle, ¿no? Reforma judicial, reforma del Código Civil, reforma del Código Procesal Civil, reforma del Código Penal, reforma de la justicia, reforma electoral, reforma de la ley de financiamiento de los partidos. Es decir, como que se enunciaron muchos títulos, nos está faltando por ahí los detalles, pero lo que queda claro es que lo que el gobierno quiso transmitir ayer es que este va a ser un gobierno con una dinámica de reformismo permanente, que ujú, es un poco
algo que se entiende en el contexto de una sociedad que todavía demanda cambio, ¿no? Sí, claro, claro. Lucas, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Vos sabés que me llegó hoy un estudio que hicieron una consultora que se llama DOC, que mide el impacto en redes sociales, ¿no? Entonces había medido, el estudio tiene como característica principal, que había medido también, por supuesto, el impacto en redes sociales del discurso del 2025 del presidente, y le dio efectivamente mucho mejor este discurso, mucho más confrontativo, que el del año pasado, que con Tato hablábamos de que había sido un discurso un poco más tranquilo, llamémoslo de alguna manera. ¿Crees que hay un votante libertario que le encanta que se ponga a discutir y les grite cuca y llame chilindrina a una diputada de izquierda? Perdóname, me sumo a lo de Ezequiel, de Lucas Miguel Wiñaski. ¿O no habrá incluso un votante extra libertario, digamos, que quiere oír la bronca acumulada contra el kirchnerismo todavía, ¿no? Manga de chorro, todo esto. ¿No es una estrategia? Vos sabés que yo tengo una interpretación en contrario de ese estudio. Yo lo vi en el estudio ad hoc. Nosotros también hacemos estudio y monitoreo, lo que se llama social listening, estudio de la conversación en redes sociales. Sí. Y yo creo que ese resultado, no estoy cuestionando el resultado, labura muy bien la gente ad hoc, pero creo que es la evidencia, la manifestación de que lo que el presidente propuso ayer, en algún punto terminó expulsando a los ciudadanos que pudieran haber querido ver otro espectáculo. Y la conversación terminó reducida a la conversación que protagonizan los sectores más fanáticos de este oficialismo. Entonces se achica la audiencia. Al achicarse la audiencia, lo que se conversa en esa audiencia es mucho más favorable, pero lo que produjo el resultado de ayer fue la expulsión. Por lo menos lo pude también corroborar cuando uno hace el focus propio, conversa con gente. Y la gran mayoría decía, no, la verdad, vi un cachito, después me fui, no me interesó. Yo creo que probablemente eso explique ese resultado. Es que se encierra, si el gobierno con estas cosas se encierra en vez de abrirse. Bueno, es que ahí el punto, a ver, nosotros hacíamos un estudio en diciembre, nos interesó preguntarle a la gente algo en nuestro estudio nacional de diciembre, le hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo se para usted frente a este gobierno? ¿Usted se considera oficialista? ¿Usted se considera opositor o usted se considera ni oficialista ni opositor? El 31% nos dijo oficialista, que se consideraba oficialista, o sea, tenía la remera violeta puesta. El 41% nos dijo que se consideraba opositor. Sí. El resto nos dijo ni oficialista ni opositor. Sí. Este es un gobierno, yo lo digo en estos términos, que paradójicamente tiene más votantes que simpatizantes. Ajá. Efectivamente, cuando vimos esos resultados nos dijimos, che, pero acá pasa algo. Si a la gente, si este partido lo votó el 40% de la gente en octubre, como en la encuesta le hacemos la pregunta a la gente, porque la usamos para ponderar y para calibrar la representatividad de la muestra, le hacemos la pregunta a quién votó, fuimos a ver qué pasó, porque el 31% decía que era oficialista. Bueno, nos encontramos que casi un cuarto de los que habían votado de la Libertad Avanza en octubre nos habían dicho que se sentían ni oficialistas ni opositores. ¿Por qué se produce eso? Bueno, porque el gobierno capitaliza que enfrente tiene algo que asusta. Claro. Entonces, en octubre enfrente estuvo el peronismo. Y estuvo la posibilidad de que el peronismo podía ganar la elección y con eso encaminarse para un retorno al poder en 2027. Eso asustó a una porción de votantes que, sin sentirse enamorados de lo que Milei les ofrece, tienen en claro que no quieren lo que representa ese pasado que rechaza. Entonces, el gobierno tiene que ser muy sensible a entender que ese voto prestado del 2023 hoy es voto cautivo para el gobierno. El gobierno lo tiene porque enfrente hay algo que asusta más, pero necesita Milei empezar a enamorar a esa base, porque si este gobierno quiere reelegir y va al 2027 y tiene que enfrentar en esa elección un balotaje, porque no puede ganar en primera vuelta, bueno, ahí va a tener que seducir a estos que cuando ven el espectáculo de ayer se van, porque no les gusta, pero también tienen en claro que rechazan al peronismo. El problema es si Milei no aprovecha estas oportunidades para ofrecerle a ese público algo que no es lo que piden los fanáticos. Los fanáticos piden lo que ayer Milei mostró: gritos, enojo, insultos, pero eso es su base más propia, que no la va a perder. No la va a perder porque de un discurso de estadista. Esa es para mí la equivocación de la estrategia del gobierno.
Extraordinario, Lucas. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por este ratito, ¿eh?